Bienvenidos a todos los que se conectan a través de CF en Miami. Mi nombre es José Peña y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación en Christ Fellowship en español. Y en el día de hoy vamos a continuar nuestra serie Eliminando mi Selfie. La semana pasada el pastor José Alonso hizo un excelente trabajo al iniciar esta serie y al preparar lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy. Yo le he titulado a este mensaje Un deseo que consume. Y vamos a estar mirando a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Pero antes de entrar a la palabra, quisiera hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre, gracias, Señor Padre, por este día. Gracias por tu palabra. Oramos, Señor Padre, de que tu palabra penetra a nuestro corazón y que transforma nuestra mente. Que seamos no nada más oidores de tu palabra, sino hacedores de ella en el día de hoy. Y que nos ayude, Señor, a practicar lo que tú nos enseñas. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. La Escritura dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5 lo siguiente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Amén. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? ¿Sabe? Una de las cosas que hemos estado haciendo es estudiando este libro, el libro de Colosenses. Y aunque es un libro pequeño, nos ha enseñado nuestra vida antes y después de Cristo. Es más, es como que Pablo tuviese enseñándonos a nosotros una foto de nuestra vida espiritual de antes y una foto, un selfie de nuestra vida espiritual después de Cristo. Y yo no sé si usted ha oído la frase que dice, una foto vale más que 1000 palabras. A lo mejor usted la ha oído. Ahora déjeme decirle, yo no sé si una foto vale más que 1000 palabras. Lo que sí sé que una foto tiene algo que contar. Cada vez que nosotros no tiramos una foto, tomamos una foto, nosotros estamos tratando de mandar un mensaje. Cuando la posteamos en Facebook, en Instagram, estamos tratando de mandar un mensaje. Y esa foto va a decir algo. Y eso es lo que el libro de Colosenses hace. Y déjeme decirle, es algo que es común. Es más, yo quiero pedirle que por favor tome su teléfono durante este servicio y se tome una foto en el servicio. Y que la envíe a etiqueta en casa con CF en cualquiera de las plataformas que usted esté usando. Esto es algo que nosotros hacemos en todo momento, ¿verdad? Cuando vamos a vacacionar, no tomamos un selfie. Cuando vamos a comer, no tomamos un selfie. Cuando estamos con el perrito, no tomamos un selfie. Cuando vamos a perder peso, que es lo primero que nosotros hacemos, no tomamos un selfie para ver el antes y ver el después de nuestro progreso. Es más, esta es la historia de un joven que se llama Jesse Shan. Un joven de 28 años, que a la edad de 28 años, este joven llegó a tener 700 libras. Él cuenta como toda su vida ha luchado con la obesidad. Como toda su vida ha sido aquel niño que lucha con la obesidad. Él cuenta cómo en su vida él desarrolló este deseo incontrolable de comer. Y este deseo incontrolable de comer lo llevó a perder muchas cosas en su vida. A destruir y a dañar muchas cosas en su vida. Obviamente su salud. Obviamente la manera de cómo él se sentía de sí mismo, su ánimo hacia la vida. Él perdió sus amigos, él perdió sus trabajos y hasta privilegios que son comunes para nosotros, como el de manejar un vehículo. Pero él cuenta de que él sabía conscientemente de que había un problema, de que esto no era normal, de que él necesitaba ayuda.
Y él se inscribió a una página web donde le ayudan a las personas a bajar de peso al peso ideal. Y él escribió en esta web no para que ellos le ayudaran. Incluso él pensaba de que no había solución para su problema, sino escribió en esta página web para ver cuál era la respuesta de ellos. Y para su asombro, la página web le encantó su historia y comenzaron a ayudarle. Comenzaron a darle un plan de comida. Comenzaron a darle un plan de ejercicio. Comenzaron a ayudarlo en diferentes maneras. Y él sabía de que tenía que obedecer. Si él quería algún cambio en su vida, tenía que obedecer aquello que esa página le estaba diciendo, lo que la compañía le estaba diciendo que él hiciera para perder el peso. Ahora, déjeme traer esa historia a nuestra enseñanza en el día de hoy. Porque de la misma manera que Jesse sabía que tenía un problema, de que no era normal y que él tenía la responsabilidad de atacar este deseo incontrolable, de eliminarlo, este deseo incontrolable, y de que él necesitaba ayuda, se registró en esta página y esta página le dijo lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que obedecer lo que ellos le decían para ver un cambio. De la misma manera, mis hermanos, Dios nos ha llamado a nosotros. Cristo ha hecho un llamado para obedecer su palabra para nosotros vencer la inmoralidad sexual. Y quizá usted está ahí en el día de hoy y se pregunta, pero ¿cómo lo hago? ¿Verdad? Déjeme decirle la idea principal de hoy. Porque la realidad es esto, que si no acabamos con la inmoralidad sexual, ella va a acabar con nosotros. Déjeme repetirle eso otra vez. Si no acabamos con la inmoralidad sexual en nuestra vida, ella va a acabar con nosotros. Y usted se pregunta, ¿cómo es que entonces la inmoralidad sexual va a acabar con mi vida y cómo yo acabo con ella? Y eso es lo que vamos a ver en el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 5. En el día de hoy tengo 3 puntos que quisiera compartirle, pero una de las cosas primordiales que nosotros vamos a hablar hoy, si está tomando nota, escriba esto como punto número 1, es que el pecado sexual está dentro de nosotros. Mire lo que dice la escritura en el versículo 5 de Colosenses capítulo 3. Así que hagan morir. Y quiero que nos detengamos ahí por un momento. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo veo que la escritura me dice en este versículo que hagan morir, significa que hay algo vivo. Significa que hay algo que nosotros tenemos que eliminar. Eso es lo que la escritura nos dice. Que tenemos que eliminar, que no podemos dejar que siga viviendo. Y hay algo dentro de nosotros, hay un apetito, hay unos deseos dentro de nosotros que en el cual nosotros no podemos dejar vivir. Y por eso quiero que escriba el punto A. Y dice, el pecado mora en nosotros. Volvamos otra vez a la escritura de Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, así que hagan morir, ¿verdad?, las cosas pecaminosas y terrenales que acechan, oigan bien, dentro de ustedes. Este pecado se encuentra dentro de nosotros. Ha tomado residencia en nuestras vidas. Y la razón por la cual nosotros debemos de saber esto es porque si le permitimos tomar residencia, no nada más ha tomado residencia, sino que va a querer controlar nuestra vida. Va a querer controlar la manera de cómo nosotros pensamos, la manera de cómo nosotros tomamos decisiones. Y si nosotros dejamos que la inmoralidad sexual, ¿verdad?, continúe haciendo lo que hace en nuestro cuerpo, va a tomar obviamente control de nuestro cuerpo. Mire lo que dice Romanos 7:21. Pablo está hablando y dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto,
no puedo evitar hacerlo lo que es malo. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí. Pablo mismo está diciendo de que hay una lucha, hay algo que está en contra de todo lo que él quiere hacer para Dios. Y no es que él no ame la ley de Dios, que no ame la palabra de Dios, sino que existe dentro de él algo que tiene una continua lucha dentro de sí. Y es más, ese es el próximo punto. Escriba esto como la letra B. El pecado hace guerra contra nosotros. Déjeme decirle que ese deseo va a hacer guerra continua contra nosotros. Es algo que vamos a tener que luchar con él un día tras otros. Es más, esa es la historia de Jesse. Este varón dice de su historia de que fue difícil. Había una guerra, había una lucha, había una pelea. No nada más en el proceso de él perder peso, sino que también después que él tuvo su gran victoria de perder 350 libras, después de eso él tuvo una lucha tras otra que quería que él continuara la clase de vida que él antes vivía. Eso es lo que Pablo nos está enseñando a nosotros. Oiga bien, Pablo, el hombre que escribió una tercera parte de la Biblia, él dice: lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Nos está dejando saber de que hay una lucha interna continua en la cual cada uno de nosotros debe de estar atento a. Debe de saber de que esa lucha existe para nosotros entonces poder tener las estrategias necesarias para vencerla. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros le damos la victoria a la inmoralidad sexual, cuando dejamos que tome raíces en nuestra vida, cuando dejamos que sea el centro de todo lo que nosotros hacemos, miren lo que pasa. Escriba esto como punto número 2. Dará vida a la inmoralidad sexual. Cuando nosotros dejamos que ese pecado o cualquier otro pecado tome control, ¿sabe qué? Le estamos dando vida. Estamos permitiendo de que ese pecado tome más fuerza dentro de nosotros para que controle entonces nuestra vida. Y por eso es que Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice lo siguiente: miren, no tenga nada que ver con la inmoralidad sexual. No tenga nada que ver con ese pecado de inmoralidad sexual. Y déjeme parar aquí un momentico, porque cuando hablamos de la inmoralidad sexual, muchas veces pensamos que simplemente es fornicación. Pero la escritura es bien clara, y cuando se refiere a la inmoralidad sexual, no está hablando solamente de un aspecto de la inmoralidad sexual, sino de todos los aspectos de la inmoralidad sexual. Tiene que ver con fornicación, tiene que ver con adulterio, tiene que ver con sensualidad, tiene que ver con la pornografía. Pero no nada más eso, tiene que ver con todo aquello que despierte un apetito sexual que no está de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. Muchas veces pensamos en la fornicación, en el adulterio, como el hecho del pecado. Y es una verdad. Pero para llegar ahí, ya hemos tomado muchos pasos para poder llegar a una fornicación, para poder llegar a un adulterio. Son muchos pasos que se toman para poder llegar ahí. Y por eso quiero que escriban esto como el punto número A. Y es que el pecado de la inmoralidad sexual tiene un proceso. Leamos nuevamente lo que dice el versículo 5. Dice: no tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Sabemos de que Dios nos está mandando a huir de todo aquello que se parezca a ese pecado o cualquier clase de pecado. Que huyamos de eso. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros hay un proceso que se toma para llegar a la inmoralidad sexual.
¿Sabe qué? Jesse, el joven este de 28 años, él no llegó a tener 700 libras a la edad de 28 años de un día para otro. Estos fueron un día tras otro haciendo decisiones incorrectas. Esto fue una hamburguesa. De esa hamburguesa se volvió 2 hamburguesas, 3 hamburguesas. Él dice que se comía para el almuerzo, se comía 12 quesadillas redondas, 12 y un plato de comida. Imagínense, no fue de un día para otro. Y así mismo, mi querido hermano, sucede con nosotros. Cuando nosotros permitimos que el pecado de la inmoralidad sexual tome lugar, y comenzamos a dejar esos pasos, es cuando ocurre el pecado. Mire, déjeme decirle que puede suceder en nuestro lugar de trabajo. Comenzamos quizás coqueteando el sexo opuesto, o nos están coqueteando a nosotros. De ahí se convierte a un almuerzo, a un escambio de teléfono, y entonces después ocurre aquel pecado. Eso puede suceder igual con la pornografía. Desde pequeño puede haber sido expuesto a eso y fue creciendo en ese pecado hasta que eventualmente la persona se vuelve adicto a la pornografía. ¿Por qué? Porque tiene un proceso. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 14. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. De aquello que está dentro de nosotros, que hemos estado hablando, viene de nuestro propio deseo. Pero mire lo siguiente. Dice, los cuales nos seducen y nos arrastran. Primero nos seducen y nos arrastran. Dice, de esos deseos nace los actos pecaminosos. ¿Vio ahí lo que la Escritura dice? Es un proceso de que nosotros tomamos decisiones a diario que nos llevan a esto. Y cuando nosotros permitimos esto, quiero que escriba esto como la letra B, destruirá tu vida. Ese va a ser el final. Ese es el final de las decisiones que nosotros tomamos. Mire lo que dice Santiago 1:15. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y oigan bien. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Da a luz a la muerte. Va a venir destrucción. Por eso quiero recordarle de la idea principal. Si no acabo con la inmoralidad sexual, ella va a acabar conmigo. Si yo no hago algo en respecto a los cambios que necesito hacer, a lo que yo necesito, las decisiones que necesito tomar, ¿sabe qué? La inmoralidad sexual va a acabar conmigo. Déjeme leerle algunas estadísticas que yo pude conseguir. En el 2003, el boletín de la página web Mujeres Cristianas de Hoy, oigan bien, 34% de las mujeres admitieron buscar porno intencionalmente. En el 2007, CNN reporta que el 70% de cristianos luchan con la pornografía. La estadística dice que el 63% de las personas en Latinoamérica han sido infieles. El estudio muestra que a los 20 años, el 75% de los estadounidenses han tenido relación sexual prematrimoniales. Ese número aumenta al 95% a los 44 años. Todo esto, cuando lo permitimos, cuando lo dejamos que tome control en nuestra vida, cuando dejamos que la inmoralidad sexual tome control en nuestra vida, va a destruir nuestra vida, va a destruir nuestra familia, va a destruir nuestra vida, va a destruir nuestras finanzas y va a destruir nuestra relación con Dios. Por eso quiero recordarle nuevamente de la idea principal. Si no acabo con la inmoralidad sexual, si no acabo con ella, ella va a acabar conmigo. Entonces la pregunta que queda es, ¿qué es lo que yo debo de hacer
Pastor, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Igual como Jesse, en el cual esta página web le dijo lo que tenía que hacer para ver éxito en el bajar de peso. Y él obedeció lo que ellos le decían. De la misma manera, Cristo nos está llamando a nosotros a obedecer su palabra, a obedecer lo que Él nos dice. ¿Y qué es lo que Él dice? Escriba esto como el punto número 3. Cristo nos manda a matar la inmoralidad sexual. Oiga bien, Cristo nos manda a matar la inmoralidad sexual. Vamos al verso otra vez. Colosenses 3:5 dice lo siguiente: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. Oigan bien, Cristo nos manda a matar estas pasiones y deseos que viven dentro de nosotros. Él no nos manda a jugar con ellas. Hay personas que yo he oído que se preguntan qué tan cerca yo debo de estar para no quemarme. Jóvenes que se preguntan cuando están en una relación, qué tan cerca yo puedo estar con mi novia, con mi novio, hasta que esté bien. Déjame decirte, corre de eso, porque te vas a quemar. La palabra lo dice: ¿quién juega con fuego que no se queme? Te vas a quemar. Tenemos que ser agresivos con el pecado. Tenemos que decirle que no. Tenemos que matarlo, la inmoralidad sexual. Ahora, ¿cómo yo lo hago? Tengo tres sugerencias bíblicas que la Biblia nos enseña. Y si está tomando nota, escriba esto como punto número 1. Huye del pecado. Esto suena muy fácil, ¿verdad? Pero es muy efectivo. Huye del pecado. ¿Qué significa esto? Corre, corre y corre. No te quedes ahí. Miren lo que dice la Escritura en Corintios 6:18. Dice: huyan del pecado sexual. Oh, es que yo soy hombre. Huye. Oh, es que yo soy mujer. Eso nunca me va a pasar. Huye del pecado sexual. Cualquier área de tu vida. Tienes que huir, tienes que correr por tu vida, porque quiere destruirte. Quiere destruirte. Así que no nada más vamos a huir, ¿verdad?, del pecado, sino que también escriba esto como el punto número 2. No alimentes el pecado. Mire lo que dice Romanos 13:14. Dice: antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para la lujuria de la carne. ¿Qué nos está diciendo? Que no lo alimentemos. Tenemos que no alimentar el pecado. Tenemos que correr del pecado, pero no podemos también alimentarlo. Yo no sé si usted sabe o conoce de la historia de David, el rey David. David un día decidió quedarse en su reino y se subió a la azotea de su reino. De ahí vio a esta mujer, ¿verdad?, Betsabé, que estaba bañándose. Dice la palabra que ella era una mujer hermosa. Y David la estaba mirando bañarse a ella. David tenía la decisión de no alimentar ese pecado. Él hubiese podido virar su cara. Él hubiese podido mirar para otro lado. Él hubiese podido correr. Pero sin embargo, él continuó alimentando el pecado. Él continuó pensando cuál era el próximo paso. Y esta mujer era una mujer casada. Y con todo y eso, él la mandó a buscar y terminó durmiendo con ella. ¿Por qué? Porque alimentó el pecado. Alimentó el pecado. Continuó en vez de correr de ellos. Así que no nada más no alimentes el pecado, sino que también escribe esto como punto número 3. Elimina el pecado. Elimínalo de una vez por todas. Haz lo que tengas que hacer. Mire que lo que dice Mateo 18:9. Dice: y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Es preferible
entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Mire cómo la escritura lo pone. Quítatelo. Deshácete de él. Pon las restricciones que tengas que poner. Esto es lo que significa. Si tú tienes una computadora en privado donde te hace llevar al pecado, sácala de lo privado de tu casa y ponla en lo público. Ponla en lo público. Sí, elimina todas las aplicaciones que tú tengas, sea de Facebook, sea de Instagram, que te llevan a tener una relación que no es correcta, que es inapropiable. Oh no, pero que tengo que tener Facebook. Tú no sabes, quiero estar mirando, quiero estar posteando. No. Elimínalo. Elimínalo. Esa es la manera de nosotros poder vencer este pecado. Cuando eliminamos aquellas cosas, aquellos amigos, aquella muchacha que viene coqueteando, cuando eliminamos, cuando borramos, cuando quitamos todas esas cosas de nuestra vida que nos puedan llevar a la inmoralidad sexual. Y déjeme volver otra vez a la historia de Jesse, este joven de 28 años. Porque este joven de 28 años tuvo una gran victoria, ¿verdad? Él perdió 350 libras de 700 que tenía. Pero él, un año después, subió un video de YouTube cuando él relata de que un año después, él casi aumenta todo su peso de nuevo. Y él explica por qué eso sucedió. Él explica de que él dejó de hacer lo que la página web le había indicado. Y eso es lo que muchas veces nos puede pasar a nosotros. Porque cuando la Biblia dice, y óigame bien, yo sé que le estoy hablando a alguien en el día de hoy. Cuando la Biblia dice que debemos nosotros de poner a morir estos deseos, no estamos hablando de una medicina que se toma un solo día. Estamos hablando de algo que es continuo. Todos los días hay una lucha. Todos los días tenemos que luchar. Todos los días tenemos que declarar guerra a la inmoralidad sexual. Esto no es un asunto de un día. Y quizás en el día de hoy te encuentras ahí, Dios te ha hablado a tu vida y quizás para ti ya es muy tarde y ha experimentado ciertas cosas en tu vida que ha perdido. Dios te dice, huye, no alimentes y corras. Deshácete de la inmoralidad sexual. Quizás está luchando con ciertas decisiones. Déjame decirte, toma los pasos que tiene que tomar en el día de hoy. Dios te ha dado la gracia. Dios te ha dado el poder. Dios te ha hecho más que vencedor. Así que quisiera orar por ti en este día, para que Dios te ayude con su gracia y favor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos ha hecho libre. Gracias porque nos ha dado vida. Gracias porque nos has hecho más que vencedor. Yo te pido, Señor, que en el día de hoy, Señor, a la persona que ha estado oyendo este mensaje pueda entender, Señor, y pueda estar animado en el día de hoy de comenzar una nueva vida y de decirle no a la inmoralidad sexual y caminar como tú quieres que camines. Señor, esto te lo pedimos y te damos gracias, sabiendo que tú nos oyes, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Asegúrate de conectarte con nuestra iglesia. La manera más fácil de hacerlo es enviando un mensaje de texto con CF Miami al 31 31 31. Y por último, el próximo fin de semana será el Día del Padre. Queremos celebrar y honrar a todos los padres en nuestra vida. El Día del Padre es una oportunidad perfecta para invitarlos a celebrar con nosotros.
Nos vemos nuevamente el próximo fin de semana en CF en Internet.